escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Nuestras voces, espacio del movimiento indígena de la Ciudad de México. Programa para visibilizar la lucha, cultura y palabra de los pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Guardianes del territorio, recursos naturales y las tierras ancestrales. Nuestras voces, espacio del movimiento indígena de la Ciudad de México. Kituanican Marta Patricia. Aquí Moreliana Puesca, Universidad de México y de Cascada. Archuscuyamendicha, buenas tardes a todas y todos. Pues hoy tenemos nuestro último programa del año. Hoy es el último, ya vamos a cerrar este año 2025 que estuvo lleno de mucha actividad, de donde iniciamos justamente, ya va a ser un año que iniciamos este programa, se va a cumplir en un mes. Y pues hemos tenido muchos invitados, hemos tenido muchas actividades que hemos anunciado, la megacalenda, temas como la inteligencia artificial y los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas. Y bien, pues como parte de todo esto, pues también tuvimos invitados del movimiento indígena, de este movimiento que nos da fuerza, que nos impulsa y que nos hace estar en este espacio, porque este espacio es de los pueblos. Yo soy nada más quien lleva la voz de los pueblos, pero en realidad detrás de mí están todas las organizaciones, los artesanos indígenas, los danzantes indígenas, toda la gente de las comunidades que conforman el movimiento indígena de la Ciudad de México, el MPCOI. Y bueno, pues dentro de esto, pues ustedes recordarán que vinieron compañeros de artesanos a platicarnos sobre la lucha de los artesanos. Y bien, ahorita es un buen momento para que vayan a visitarles ahí al Zócalo capitalino, aquí en la Ciudad de México. Si están de vacaciones en la ciudad, pues váyanse a dar una vuelta ahí a las carpas de los artesanos, de los compañeros artesanos indígenas, justamente son quienes han estado viniendo a este programa a hablarnos sobre la situación. Como saben, los compañeros han estado en una lucha constante por el ejercicio de sus derechos culturales y los derechos laborales, ¿no? Como lo es el derecho a poder tener sus propios espacios dignos para la expoventa de las artesanías, que es un ejercicio cultural, ¿no? Es un derecho cultural que tenemos los pueblos indígenas, de tener nuestras expresiones y tener un espacio digno, porque cabe mencionar que, pues, es lo que le da la imagen a México, ¿no? Las artesanías de los pueblos indígenas. Un país sin arte tradicional, pues se convierte en una masa de, pues, sin cultura, ¿no? En alguien que nada más consume lo que le dan los medios. Y bueno, pues aquí lo que buscamos es que este medio, al menos en este programa, tengamos un espacio para hablar sobre las actividades de los pueblos indígenas. Y justamente, como les decía, están en el Zócalo capitalino hasta el día 6 de enero y también en el Monumento a la Revolución. Si ustedes van allá al monumento, donde viéndolo, si salen del metro, a su mano izquierda, como si fueran a caminar hacia Avenida Reforma, está una feria ahí navideña, donde también hay compañeros artesanos que están exponiendo su trabajo, su arte. Van a encontrar de todo, ¿no? Desde textiles, trabajo en pedrería, en cobre, en distintos materiales, todas las artesanías de los pueblos. Vayan, dense una vuelta. Si no quieren ir tan tarde, pues desde tempranito pueden ir a ver a los artesanos y más tarde subirse a los juegos mecánicos, ¿por qué no? Esto es como un pequeño anuncio, ¿no?, de lo que hemos tenido con los compañeros. Es un avance de lo que se ha platicado al respecto, pero también tuvimos en este año invitados como el grupo Yodoquinsi. Si ustedes recuerdan, el grupo Yodoquinsi es un grupo que utiliza instrumentos, réplicas, por así llamarles, de los instrumentos tradicionales previos a la llegada de los españoles, como los teponaztles, los huehues, panhuehuet, cientos o muchas de ocarinas, cientos, dije mucho, pero tienen mucho trabajo. Ellos, además de ser un grupo musical, también se dedican a la hechura de instrumentos tradicionales de barro.
y son de muy, muy, muy buena calidad, recomendables 100%. Si quieren un buen sonido de una ocarina, vayan con ellos porque tienen la experiencia de años de estar trabajando, además de ser músicos, y que puedan también llevarse, ¿por qué no?, un disco del grupo Yodo 15. Los compañeros también se encuentran en las expoventas del movimiento indígena, y justo aquí les vamos a dar las invitaciones cuando haya de nuevo otro evento, como los que tuvimos también anunciando aquí, como las ferias gastronómicas, ¿no? La que tuvimos en la alcaldía Tlalpan, que tuvo mucho éxito, que tuvimos como invitado al país de Colombia. Entonces también ustedes podían ir a darse una vueltita a disfrutar la gastronomía nacional, el mole, el típico mole de milpalta, o podrían probar también las tlayudas oaxaqueñas o el tejate, o más gastronomía, ¿no? Que cabe mencionar que aquí en México tenemos una gastronomía enorme. O sea, podríamos hablar de toda la cantidad de pueblos indígenas y cada pueblo tiene mínimo, yo creo que unos 10 platillos distintos que podríamos disfrutar, y échenle cuentas, pues 68 pueblos por 10. Tendremos para comer y cenar distintas comidas en este país si tuviéramos acceso a toda la gastronomía. Lamentablemente, pues no se puede, ¿no? Digo, también no sería como muy saludable estar comiendo todo el tiempo comida de fiesta, ¿no? El estómago luego lo resiente, pero qué rica es la comida mexicana. Créanme que cuando uno sale del país extraña uno bastante la comida de aquí, sobre todo las tortillas. En lo personal para mí ha sido como un problema el no encontrar tortillas, o que encuentras cosas similares, pero no es lo mismo. Y bueno, como parte de todo esto que realizamos en el movimiento indígena, pues estaban las ferias, o están las ferias artesanales, las expoventas, que pues como les mencionaba, está la que pasó en Tlalpan, pero también tenemos las expoventas artesanales que han sido en Plaza Tolsá, en diversos espacios que ha gestionado el movimiento indígena, ¿no? Y también la megacalenda. ¿Por qué no recordar este magno evento que tenemos dentro del movimiento indígena, que también tuvimos aquí a dignos representantes de los grupos que participaron en la megacalenda y que también estuvieron presentes en la fiesta de las culturas indígenas? Y en este caso, pues voy a recordar como a las bandas que tuvimos aquí, ¿no? Tuvimos 2 bandas zapotecas que nos hablaban de la tradición justamente de la música de sus pueblos. Es bien importante hablar sobre la música en los pueblos indígenas y sobre todo en esa región de estos pueblos, porque ¿qué es lo que pasa ahí en estos pueblos? Pues que tenemos la riqueza de la música tradicional indígena mezclada con los instrumentos de alientos de metal y alientos madera, que trajeron justo los españoles, y que aquí se logró hacer esa combinación tan peculiar en la música mexicana, que tenemos pues las bandas zapotecos, ¿no? Y cabe mencionar la calidad de los músicos en Oaxaca, no nada más en la región zapoteca, ¿no? Con los compañeros Mijes también, que tienen su centro de estudios musicales, a quienes les mandamos un gran saludo, a los compañeros de Oaxaca, que seguramente nos están escuchando, los compañeros del movimiento indígena que cada lunes están aquí presentes. Les mandamos un saludo también. Y bueno, ya casi nos vamos a un corte con este pequeño recuento. Y pues vamos a regresar con más de lo que fue este programa, porque hubo mucho. Creo que este año fue de mucha actividad. Tuvimos muchas presencias aquí. Pero bueno, nos vamos a un pequeño corte. Ya saben, el número de cabina 55 64 18 82 80. Se lo repito, 55 64 18 82 80, por si quieren tener contacto con nosotros directamente. Ahí está el número de cabina. Y nos vamos a un corte. Regresamos. Te invitamos todos los lunes en punto de las 2 p.m. a escuchar Destello Sindical, un programa versátil en donde nuestros especialistas compartirán su conocimiento. ¿En dónde más? En Proyecto Radio MX con sentido social. Fútbol, el programa de radio donde hay difusión y seguimiento en las ligas profesionales, dando a conocer el talento mexicano y por supuesto, tenemos el resumen de todos los juegos que vamos a transmitir semana a semana, más un invitado especial. Todos los lunes a las 3 de la tarde con Jorge Escamilla H, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Los invitamos a escuchar Nuestras Voces, espacio del movimiento indígena de la Ciudad de México.
Todos los lunes a las 4 de la tarde, un programa donde encontrarán información sobre diversos pueblos indígenas y sus luchas. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Kituanicán Marta Patricia. Yo soy Carlos Osorio y te invito a que me acompañes todos los lunes a las 5 de la tarde en el programa Potencial 360, donde analizaremos todo lo relativo al desarrollo humano. Trataremos temas de negocios, espirituales, culturales y todo lo necesario para desarrollar nuestro potencial. Recuerda, lunes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Eso sí me interesa, ¿eh? Respetable público, no se olvide de sintonizar de 2 a 3 risas. Con la participación de El Cabeza de Rodilla, Alex el Pelón, el hombre azulado, Rubén Pocoyo, y el hombre no tan guapo, Mandy Pong. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche a través de Proyecto Radio MX. Híbrido. La combinación perfecta entre el mundo material y el espiritual, con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García. Todos los lunes y jueves. De 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Muy bien, pues estamos de regreso y pues como saben, en todo este año, bueno, lo que nos tocó estar en este año aquí en este programa, pues tuvimos, como mencionábamos, temas muy diversos, ¿no? Entre los que había la reconstrucción de la comunidad purépecha aquí en la Ciudad de México me llena de orgullo hablar de la comunidad purépecha porque yo formo parte de esa comunidad. Y bueno, para nosotros fue también un tema importante este año, porque como comunidad purépecha logramos avanzar en términos de derecho con la constitución de nuestro Consejo de Autogobierno, que es una figura que ahora la Constitución política de México, de los Estados Unidos mexicanos, pues ya reconoce a los pueblos indígenas, ¿no? Ya nos reconoce con esta parte de nuestras formas de autogobernarnos. Y bueno, como avance de esos derechos y el ejercicio de esos derechos, logramos como comunidad reconstruir esta parte de nuestro tejido social y acompañado pues de toda la parte cultural, como es la gastronomía, las danzas, todo ese tipo de expresiones que nos dan a nosotros esa riqueza como país. Y bueno, ese fue uno de los temas, ¿no? Que también fue interesante que escucháramos a los compañeros que nos platicaran cómo ha sido ese proceso de reconstrucción, porque pues es difícil cuando uno viene de otro territorio, de otro espacio, poder tener las mismas prácticas culturales y políticas en un espacio que uno no es originario. Entonces, esta parte como la de tener un terreno donde sembrar, seguir el ciclo agrícola, las festividades que hay de los pueblos, pues todo esto ya no lo podemos realizar al 100%, pues porque no estamos a nuestro territorio. Pero hay expresiones que sí podemos realizar, como las danzas, ¿no? La danza de los cúrpites, que es una danza que para nosotros aquí en la Ciudad de México ha representado mucho y que actualmente es una de las danzas más representativas de la cultura purépecha, al igual que la danza de los viejitos, ¿no? Tienen ya ese mismo rango, pues, de reconocimiento. Y es importante, pues, que la gente conozca estas expresiones, ¿no? También de los pueblos indígenas, así como lo tuvimos con el grupo Yodo 15, pues tuvo la comunidad purépecha, ¿no? Y recientemente, pues apenas tuvimos a la compañera Karen del Observatorio de Derechos Humanos, Memoria y Libertad, ¿no? También esta parte de los derechos que la hemos platicado bastante,
que ha sido un tema muy, muy necesario, y tan así que abarcamos también la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Hablábamos de esta parte de la inteligencia artificial y los pueblos indígenas con Guadalupe Quetzul, que queda pendiente también otro programa con ella, y el tema no lo agotamos porque es un tema bastante extenso, que tiene mucho, mucho que ver, ¿no? El cómo utilizamos la inteligencia artificial y si es buena para unos casos o no es buena para otros casos. Bueno, pues todo este tema lo tratamos en uno de nuestros programas. Y pues claro, ustedes pueden echarse un clavadito ahí en las redes, en YouTube, en el Instagram. También síganos en las redes, ahí hay bastante información y cosas que pueden ver. Pues bueno, échense un clavadito en el YouTube o en Spotify, ahí búsquenos, y ahí están los programas, ¿no? Si quieren volver a recordar estos programas que tuvieron pues gran aceptación por nuestros compañeros, pues adelante, ¿no? Creo que se vale recordar este año, ya va a acabar. Aprovechen el programa que más les haya gustado este año, acérquense al YouTube, acérquense a Spotify y búsquenlo, ya saben, nuestras voces ahí en Proyecto Radio MX, pues nos van a encontrar, ¿no? Y también, pues, parte de todo esto es la megacalenda. Creo que ese es el elemento que más nos ha dado como expresiones culturales, porque ahí no nada más entramos los pueblos que estamos organizados en el MPCO y en el movimiento indígena, sino pues entran varias organizaciones, varios pueblos indígenas también con sus propias expresiones, y así que esta fiesta, cabe mencionar que también se logró por la lucha del movimiento. Aquí lo mencionamos también en ese programa, cómo iniciamos con el movimiento, con la megacalenda hace 15 años y que posteriormente se buscó por el espacio de participación en el programa de Derechos Humanos que se lograra concretar una fiesta de los pueblos indígenas, y las compañeras y compañeros que estuvieron en ese espacio lograron tener el decreto por el cual se llega a lograr esta fiesta de los pueblos indígenas, que se ha dejado un poco de lado por parte de las autoridades, pero que es necesario que los pueblos indígenas la retomemos conforme a derecho, conforme lo establece ahora la reforma constitucional, y que podamos tener una fiesta acorde a lo que los pueblos necesitan, no acorde a lo que una persona desde su perspectiva y con el sesgo cultural que tiene quiere hacer, que no tiene muchas veces nada que ver con la visión de los pueblos indígenas. Entonces los invitamos también a que escuchen ese programa que fue justo con el tema de la megacalenda, donde hablamos varios programas sobre la megacalenda. Acuérdense, fue antes en agosto y finales de julio esos programas, para que puedan darse un clavadito ahí y checar toda esta parte, ¿no? Pero también hablamos de otra cosa, otros temas que son pues importantes y que ahorita están como muy en la boca de todos, que es la gentrificación. Tuvimos un programa interesantísimo que hablaba sobre contrainsurgencia y gentrificación. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, pues que las grandes empresas inmobiliarias, pues como una internacional que es Airbnb, pues tienen intereses económicos con otras grandes potencias económicas que se dedican a la fabricación de armas, y que esas armas pues lamentablemente son utilizadas en otros países, como lamentablemente tenemos la situación en México, donde la violencia pues va de la mano con esta cuestión de la contrainsurgencia, ¿no? De combatir los procesos de los pueblos organizados, de que esto se remonta a los años 70, ¿no? Que también es otro tema que tomamos aquí con los desaparecidos, y que es una herida que sigue abierta en este país, ¿no? Que es lamentable que seguimos teniendo personas desaparecidas en este país, y uno de los casos emblemáticos que tomamos aquí en el programa fue el caso de la familia Guzmán Cruz. Es el caso de una familia purépecha originaria de Tarejero, que fue detenida, desaparecida por el ejército mexicano y por la entonces Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Y cabe mencionar que eran menores de edad. Esto es muy grave, y que las actualizaciones de las investigaciones pues ha dado el lamentable resultado, que fueron víctimas de los vuelos de la muerte por parte del Estado mexicano. Entonces es lamentable esta situación, ¿no? que se haya dado, pero también hubo pasos a favor de todo esto,
justo lo mencionábamos en uno de los programas, fue un tema de los programas, pero también tuve la oportunidad de compartir un viaje hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos justo para poder ingresar documentación acerca de este caso y de otros casos más, ¿no? 70 casos de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada específicamente en el estado de Michoacán, ¿no? Y es lamentable que esto siga sucediendo, que actualmente haya compañeros que si defienden el territorio pues les puede costar la vida, ¿no? Y hay casos muy conocidos que pues de personas que han defendido tanto la libre determinación de los pueblos, que han defendido el territorio y que lamentablemente han perdido la vida por estas acciones que son por el beneficio de todos, porque dijera uno, bueno, pues también que me afecta que talen el monte, ¿no? Pero pues el agua de donde talan los montes es absorbida por la humedad es condensada por los árboles, vienen los escurrimientos y justo quienes vivimos en las ciudades somos los beneficiarios de esos bosques. Y por esa razón es importante que tomemos conciencia, compañeras, compañeros, público que escucha este programa, porque pues hay casos aquí, por ejemplo, muy cercanos en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo, como en Topilejo, que uno puede ir muy cerca y que hay brigadas de reforestación, o en Xochimilco, y acercarse y poder apoyar este trabajo que realizan gente que se dedica al cuidado de los territorios, como lo decimos en la cortinilla de este programa, pues es lo que buscamos, ¿no? Que la gente que cuida los territorios pues tenga estos espacios. Y así hemos tenido compañeros que se dedican a esto, pero también hubo un programa, no sé si recuerden al compañero Andrea Segna de Italia, un reportero que también trabaja para algunos medios aquí en México, que nos hablaba también de las cortinas de humo, estos cercos informativos que hay en México y que es lamentable que todavía persista estas políticas que pensábamos que nada más eran de los partidos anteriores como el PRI y el PAN, pero permanecen, se están perpetuando. Y justo como hay temas que se toman en medios de comunicación que sale del país de esa información, pero no es real, o sale información cortada, o sale información que no refleja la realidad de la mayoría del país. Y entonces nos habló el compañero Andrés Segna sobre esta parte, ¿no? Cómo los medios de información masiva, los grandes corporativos de comunicación o de noticias, pues llevan su noticia, llevan lo que ellos creen que es necesario según sus editoriales, bueno, pero pues lamentablemente no reflejan la realidad de este país, ¿no? Y eso fue un tema pues importante, ¿no? Porque justo romper esos cercos es algo complicado, pero no nada más es en lo noticioso, también en lo cultural. Y hablando de esos cercos que hay en lo cultural, pues también tuvimos a un invitado de lujo, vía remota, al compañero Filogonio Nashin, un artista plástico, excelente artista plástico, que se encuentra fuera del país justo trabajando con el arte. Él es de origen mazateco, un artista plástico mazateco, que lo tuvimos aquí en el programa, que por ahí dense una vuelta a buscarle en las redes su trabajo, hay algunas publicaciones con obras de él, y es uno de los artistas jóvenes que ha dado este país dentro de esta parte de las artes plásticas desde la visión de los pueblos indígenas, porque él retoma de su pueblo mazateco la cosmovisión y la plasma en estos cuadros que él tiene. Entonces es doble trabajo, es difundir la cultura de su pueblo mazateco y pues esa cuestión de la difusión de la cultura, que no todo es eurocentrismo, que no todo es la cultura desde Europa, también está la cultura de los pueblos indígenas, está la música de los pueblos indígenas, y esto pues es importante que lo recalquemos, porque pues es complicado a veces que uno pueda tener esta integración de las músicas, de las danzas, dentro de los medios masivos, ¿no? Es raro que uno pueda encontrarlo, incluso a veces en las plataformas, sí hay algo de música, no la que quisiéramos, no la que debiera, pero esa es otra parte, ¿no? Abrir esos espacios, ir rompiendo esos esquemas de cultura eurocentrista o esquemas racistas o clasistas, pues de eso se trata de combatir, pero también de ese combate hay una parte importante, que es la mujer, y tuvimos también a la compañera Paz Chávez, purépecha también,
que nos habló sobre la participación política de las mujeres. Cabe mencionar que la compañera Paz Chávez pues tiene un trabajo muy importante con comunidades de allá de Michoacán y aquí en la Ciudad de México. Ella ha participado en trabajos directos con comunidades. Actualmente la compañera sigue acompañando los trabajos de comunidades aquí en la ciudad, pero ver esa otra forma de participación política que está invisibilizada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el participar en algún trabajo comunitario, como puede ser hacer la comida para alguna festividad. Eso es una forma de participar. El coordinar esos trabajos es una forma de participación política, porque la política es organización y organizados estamos los pueblos y por lo tanto es una forma de participación política. A veces creemos que la única participación política es mediante la vía democrática electoral, pero no, hay muchas otras formas de hacer esa participación política, incluso hasta en tu propia calle el organizarte con los vecinos ya es hacer política, y quienes lo han hecho, al menos en Michoacán, notablemente han sido las mujeres. Tan así que la bandera purépecha pues es portada por mujeres. En las fiestas tradicionales quienes van al frente son las mujeres, son las portadoras de los sahumerios, de que llevan el humo y van limpiando el camino porque son las dadoras de la vida, ¿no? Entonces todo eso pues tiene mucho peso en nuestras comunidades y justo es acabar con esos estigmas o esos mitos que hay también, que ya no es tan real esta parte de que la mujer no participa. No, acá al menos en las comunidades hay incluso un consejo de mujeres, Consejo Supremo Indígena de Mujeres, que son autoridades tradicionales, ¿no? Entonces hay mucha participación política y esto, pues para que lo recuerden, pues está el programa con la compañera Paz Chávez, y que fue pues ya hace unos meses, ¿no? Hace como 7 meses, según recuerdo. Y bueno, pues dentro de toda esta participación, pues también estuvieron el compañero Martín Arellano, escritor mije, que es importante, que habló de cosas muy claras, ¿no? De esta parte de la participación de los escritores, y que es importante y es un ejercicio para la recuperación y el mantener nuestras lenguas originarias, el tener estos ejercicios de escritura, estos cuentos cortos, leyendas, porque es parte de la cosmovisión de nuestros pueblos. Creo que esto es algo que hemos recalcado bastante en este programa y que no debemos de dejar de lado, ¿no? Porque si no mantenemos estas expresiones culturales, poco a poco se van a ir perdiendo las lenguas que aún mantenemos vivas, ¿no? Que están en proceso de recuperación, porque también esa es otra cosa que vimos dentro de este programa. Hablamos sobre el Festival de la Lengua Materna, y ese Festival de la Lengua Materna, pues justo la intención es tener esta parte de nuestras lenguas, tenerlas pues vivas todavía, ¿no? Mediante la escritura, mediante hablarlas, mediante el cine, el radio, la televisión, todos estos espacios donde podemos expresarnos en nuestras lenguas, pues son importantes, ¿no? Es muy necesario que se pueda tener esta fiesta, pero vista con una perspectiva desde los pueblos indígenas. ¿Y por qué lo decíamos en ese programa? Porque los compañeros que están promocionando o están promoviendo esta fiesta son compañeros que, al igual su servidor, estamos en proceso de recuperación de nuestra lengua, porque ya nos tocó a nosotros ser las generaciones que tuvimos que crecer en las ciudades, lejos de nuestras comunidades, pero que mantenemos esa estructura política y cultural que nos hace ser pueblos indígenas y que nos mantiene en resistencia, en una resistencia constante. Porque sí es muy bonito que te digan en las escuelas, bueno, vas a aprender otro idioma, pero las lenguas maternas están de lado. A pesar de que aquí en la Ciudad de México se dice que la lengua náhuatl es la lengua originaria de este territorio, pues no se mantiene, no hay en las escuelas que les den náhuatl en todas, o sea, seamos reales, hace falta, y no digamos las otras 67 lenguas indígenas que hay en todo el país, ¿no? O sea, si la que es originaria de aquí no se le da el espacio, pues menos a las otras. Y esa es otra cosa que es importante, que tenemos que ir luchando todos los pueblos organizados, y que justo estas expresiones como las que se proponen, dadas las fechas, la lengua materna, la fiesta de las culturas indígenas, justo por el 8 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora por la ONU, en este caso, para mantener y acabar un poco con el colonialismo y mantener las estructuras de los pueblos, darles ese espacio. Y otros temas que hemos tenido
hablando de esta cuestión de la supervivencia de los pueblos, es un tema que es fuerte y es doloroso, como lo es el genocidio en Palestina. Y aquí tuvimos también compañeras y compañeros que traen la voz justo desde allá, desde sus tierras natales de Palestina. Aquí tratamos de que la gente hable directamente, no buscamos intermediarios, y también tuvimos a compañeros y compañeras que estuvieron en esta marcha en Egipto internacional, que justo el gobierno de allá impidió esta manifestación, pero también cabe mencionar aquí que tuvimos también, que no era el tema, pero estuvo la compañera Karen Castillo en el programa anterior. Ella también fue parte de la Sumut Flotilla que fueron a Gaza. Y bueno, pues aquí, como les decíamos, en este programa buscamos la libre determinación y la libertad de los pueblos, y por lo tanto nos solidarizamos con el pueblo de Palestina, que está viviendo un genocidio, y no lo vemos muy distinto a lo que nosotros vivimos como pueblos indígenas hace más de 500 años. Hace más de 500 años no había redes sociales, no había la manera de transmitir lo que está pasando, y ahora que lo hay es brutal que no podamos nosotros hacer algo por acabar estas masacres que están sucediendo ahí en Medio Oriente por intereses económicos de un Estado que no es reconocido por muchos, que no lo reconocemos, como es el Estado de Israel. Pero bueno, esos temas son temas fuertes que también hemos tratado aquí y que no vamos a dejar, que vamos a darles más espacio a los compañeros que están en la lucha por la libertad del pueblo palestino, que estamos aquí en México y en otros territorios pues luchando por esta libertad, ¿no? Por este alto a la masacre, y pues que ya no puede, pues no podemos permitirla, ¿no? Ya es algo inhumano, es algo que no puede permanecer, ¿no? Porque es indignante que haya violencias a las infancias y que sean premeditadas, ¿no? Que hay una política de un ejército que está ocupando un territorio de asesinar a niños y mujeres. Eso es un genocidio como tal, y pues no vamos a parar de hablar sobre esto, ¿no? Porque es necesario. ¿Y por qué es necesario? Pues por un tema muy, muy claro, ¿no? Que hemos tenido, que es la pluriculturalidad. O sea, ¿qué es esto de pluriculturalidad? O sea, en un estado como en el de México existimos 68 pueblos indígenas y cada uno tiene una forma de expresión cultural distinta, por eso es pluricultural o multicultural, porque pues convivimos aquí, ¿no? O sea, haciendo un análisis y hablando de la realidad, no se representa a todos los pueblos. A veces nada más hablamos de los pueblos indígenas o del pueblo o de los indígenas muertos, y a los indígenas vivos los hacen a un lado, ¿no? Eso es algo que socava la pluriculturalidad, ¿no? Tendríamos que estar todo el tiempo hablando de todos los pueblos, de todos los que coexistimos, porque realmente no se toman en cuenta los pueblos, a pesar de que existen los servicios culturales que hacen los pueblos indígenas, como las danzas y todo esto, que es lo que representa y que muchas veces son explotadas por empresas turísticas y culturales que no dan a los pueblos indígenas originarios el beneficio por explotar esas expresiones culturales, ¿no? Porque cabe mencionar que hay autores de los mismos pueblos indígenas que son los creadores de las danzas. O sea, estas no existieron por arte de magia, ¿no? Hubo alguien que las hizo, como la danza de los viejitos de Tata, se me fue, es Gervasio López, es el creador, y que sus hijos, Atilano, por ejemplo, han mantenido, y él es el creador de la danza de los viejitos, la que todo el mundo conoce, no es que se haya inventado. Y entonces también ahí entran los derechos culturales, ¿no? Y que se respeten, como la demanda que llevaron los compañeros creadores de las danzas de Michoacán, purépechas, y justo para evitar toda esta cosa. Pero bueno, dentro de la música, y ahorita hablando de los temas musicales, pues tuvimos también a Fernando Corona, ¿no? Aquí un buen invitado, un multiinstrumentista muy reconocido, que también nos habló sobre las expresiones musicales que hay en nuestros pueblos, porque son muy importantes, son
son cosas que traemos todos, ¿no? O sea, tan así que si uno escucha la danza de los viejitos, pues la reconoce, aunque uno no sea de Michoacán, pero la música la traemos dentro, y es algo que tenemos desde las infancias, que pues no vamos a yo creo que a perder tan fácil, y que no va a ser como un tema que puedan quitar, ¿no? Y bueno, pues es que hubo tantos temas, tantos temas, como la economía en las comunidades indígenas, toda la situación con los compañeros traductores, ¿no? Tuvimos aquí, recuerden, a los candidatos a jueces, también hablamos con ellos sobre cómo planteaban esta parte de la justicia para los pueblos indígenas, que es complicada, ¿no? Y pues también tuvimos a la Filarmónica Raíces Sonoras, a los tlacoloreros de Tixla, si ustedes se acuerdan, y pues esas danzas las tuvimos acá. Pero bueno, vámonos a un corte, ya nos tenemos que ir al segundo corte y regresamos. Recuerden el número 55 64 18 82 80 aquí en la cabina, para que nos escriban y estén con nosotros este último programa del año. Regresamos después del corte aquí a nuestras voces en Proyecto Radio MX. ¿Cansado de lo mismo? ¿Buscas información al instante, el análisis deportivo más apasionado, las tendencias que explotan en la red y las mejores charlas culturales? ¿Y uno que otro chismecito divertido? ¿Con la música que te pone a vibrar? Somos 4 voces, 4 estilos, una sola frecuencia. Conéctate con la energía, el debate y la diversión de Frecuencia Radial. Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana en Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana, con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Y 2 veces al mes, en el espacio Atrapados en el Rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Nosotros te llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo? Claro que sí. Sin chamba. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, público en general. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Ya era hora. Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos. Eli Corazón Resiliente, un espacio para mujeres valientes. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Almas despiertas y mentes que se atreven a transformar su historia. Soy Elizabeth Jiménez, comunicóloga, mujer resiliente y creadora de este espacio donde tu alma tiene voz. Acompáñame todos los sábados a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX. Mi nombre es Jorge Alberto García, vengo de la comunidad de Huice, soy el subcoordinador del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Huice, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir unas experiencias
de nuestra comunidad, ¿verdad? Cómo nosotros empezamos a desarrollar nuestra lucha. Cuando nosotros tenemos 26 años de lucha, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos la lucha, pues, en primer lugar, fuimos vendidos, ¿verdad? Por un terrateniente, fuimos vendidos con todo y la tierra, ¿verdad? Fuimos vendidos toda la comunidad con todo y tierra, ¿verdad? Nosotros no nos habíamos dado cuenta. Cuando ya nos dimos cuenta, el terrateniente llegó, ¿verdad? Entonces llegó como 2 veces, llegó, y ahora como la tercera vez nos reunimos nosotros con un compañero que se llama Francisco, yo, y Francisco, lo reunimos, nos sentamos debajo de un roble y estuvimos planeando ahí qué podíamos hacer, ¿verdad? Porque nosotros no aceptábamos nada de, por ejemplo, lo que el terrateniente proponía, porque él propuso que los iba a mandar a arar una parte de tierra para que nosotros trabajemos. Que esa parte de tierra él no la estaba regalando ni la estaba donando a nosotros, ¿verdad? Sino que era prestada. Lo único que él dijo que nosotros teníamos que ser esclavos durante él esté trabajando en la propiedad, ¿verdad? Y todo eso nosotros pues lo analizamos, y lo que hicimos fue que, bueno, primero lo analizamos, venimos donde la compañera Berta, que aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, mire, ella nos dijo, organícense, compañeros, dijo, ya es tiempo que ustedes levanten la cabeza, dijo, ya no sean esclavos de los terratenientes. Y así fue, pues nosotros los organizamos, ya empezamos a luchar, empezamos a reunir gente, ¿verdad? Porque había gente que era de la comunidad, que ya ni en la comunidad ya estaba, porque ya cada quien estaba buscando a dónde irse a vivir, porque como ya no podíamos vivir ahí, de esclavos de los ricos, ¿verdad? Entonces los organizamos y de allí pues empezamos a trabajar, ya cuando empezamos allí a recibir el apoyo de la compañera Berta, pues ya las cosas fueron cambiando, y el terrateniente, ¿verdad? Ese pues él fue a arar toda la propiedad de nosotros, ¿verdad? Incluso, mire, habían dos compañeros que eran los padres de nosotros, el padre mío y el padre de otros 2 muchachos que andan por aquí. Entonces a ellos 2 los montaron en una camioneta y se los llevaron afuera de la propiedad para tratar con ellos, ¿verdad? Que les iban a dar un tajito de tierra para que ellos la trabajen, nada más. Pero afuera, ¿verdad? Ya en la esquina de la propiedad, donde no estorbáramos. Entonces ahí los querían ubicar a todos. Entonces nosotros no aceptamos, no dijimos nosotros, pues pongámosle a la lucha. Y gracias a Dios, pues la colaboración de los compañeros, los organizamos y hasta la vez, pues nosotros hemos tenido el apoyo de nuestra organización que ha sido fundamental con nosotros, ¿verdad? Y nosotros también, pues hemos luchado bastante, que la lucha ha sido bastante dura para nosotros, y así es de que, mire, a mí solo me queda decirle a los compañeros que andamos aquí que en verdad pues le pongamos sentido a la lucha, ¿verdad? Porque de repente, mire, nosotros los más de edad, ¿verdad? Porque yo tengo 56 años de vivir en la propiedad. Mi papá murió de 89 años, él allí nació, allí murió, y ya solo yo tengo 56 años de vivir allá en la comunidad. Entonces venimos de un montón de años de ser nativos de la comunidad, ¿verdad? Entonces, mire, fuimos a Lina, a Comayagua, a ver qué apoyo podíamos tener nosotros. Ya lo dijo el Lina, ¿verdad? Que como somos nativos de la comunidad, que teníamos un apoyo por parte del Lina, porque ya nos dijo que de 6 años en adelante, una persona que viviera en una propiedad de un terrateniente ya tenía derecho a, si queda puesto en la casa, ¿verdad? Y entonces ya por ahí, pues ya nosotros fuimos agarrando más valor y empezamos a luchar. Y nosotros damos gracias a la organización porque nunca los han bajado, ¿verdad? La ayuda a nosotros.
Y así es de que las luchas se ganan luchando, ¿verdad? Pero para luchar no es nadita fácil, porque en primer lugar uno hay que ser consciente que la organización, si nosotros no apoyamos, la organización no va a poder hacer nada, ¿verdad? Ni nosotros no podemos hacer nada sin apoyo de la organización. Entonces yo solamente eso les podía decir de la comunidad, ¿verdad? Gracias. El día de hoy vamos a ingresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia que se logró sacar para denunciar varios casos de desaparición forzada, de asesinatos, de encarcelamientos que no han tenido solución. En Michoacán, en México, ser defensor del bosque, del territorio, de la vida de tus comunidades te cuesta la vida, te cuesta ser desaparecido o la cárcel. Está el caso de la desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz, quienes fueron desaparecidos en 1974. 51 años llevamos esperando justicia. Muy bien, pues vimos 2 videos, uno corto y uno un poquito más extenso, sobre la caravana mesoamericana por el agua y la vida, que es en la caravana en la que yo les comentaba que participé, y que justo este tema también tuvimos un programa justo de esta caravana. Pues como ustedes escuchan, la problemática que hay en Honduras, o sea, es lamentable que terratenientes compren la tierra con todo y la gente. O sea, el esclavismo se supone que ya no existía en el continente americano y vemos que en Honduras persisten esas situaciones, es lamentable. Y pues también después escuchamos a Pavel Guzmán, el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, justo cuando les comentaba que fuimos a la Corte Interamericana a ingresar estas quejas, ¿no? Que es parte del trabajo que realizamos los pueblos organizados. Como oyen, en Honduras también se organizan, en México nos organizamos y es el modo en el que podemos avanzar y hacer cosas. Tan así que gracias a la organización yo estoy aquí en este programa, porque este programa es de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Yo nada más soy portavoz y me toca guiar este programa, pero en realidad que estoy aquí gracias a las compañeras y compañeros del movimiento indígena. Es el aplauso y todo lo que haya, no es para mí, es para todas ellas y ellos que están detrás, que nos sostienen este programa, que vienen aquí a dar voz y que sin ellos pues no existiría este programa realmente. Este pues es el último del año. Es importante tener este pequeño recuento de lo que hemos hecho, de lo que hemos trabajado, de los cambios que ha habido en este programa, que tuvimos a la compañera Minerva en un principio como locutora, ahora ella se encuentra trabajando en otros espacios para el beneficio de los pueblos indígenas, anda ya por ahí en la parte jurídica, ella es abogada, sigue trabajando como abogada ahí, anda haciendo sus trabajos en la Suprema Corte, y la compañera Carla, que también estuvo un tiempo aquí con nosotros y que sigue ya trabajando con la lucha campesina, y que realmente son compañeras que aportaron bastante. Y bueno, pues ya nos vamos a ir, este año se acaba para nosotros, pero seguimos el próximo año con más programas, con otro horario también, vamos a tener un poquito más de programas para que sigan escuchando, que sigan viendo todo esto que es el quehacer de los pueblos indígenas aquí en la Ciudad de México, en Nuestras Voces, espacio del movimiento indígena de la Ciudad de México, aquí por Proyecto Radio MX con sentido social, para que sigan escuchándonos, sigan viéndonos, que difundan todo lo que ven, todo lo que oyen en este programa y en todos los programas que hay aquí en esta estación de radio, porque hay muy buenos programas también, ¿cómo no? Y por qué no saludar a todos los compañeros que estuvimos ahora en la convivencia ahí de la radio, pues abrazos a todas, a todos, que este nuevo ciclo que vamos a iniciar pues esté lleno de buenos augurios y mucho triunfo, mucha salud y mucho bienestar para todas y todos los conductores de los programas, para los radioescuchas, la gente que nos ve por YouTube. Un abrazo, feliz año nuevo, felices fiestas, cuídense mucho, no se excedan, pásenla muy bien, sean felices y descansen, porque es necesario también para poder seguir viviendo a gusto y bien esta vida. Muchos abrazos,
Nos vemos y nos escuchamos el próximo año. Y aquí seguimos en Proyecto Radio MX con sentido social, en nuestras voces, espacio del movimiento indígena de la Ciudad de México. Muchas gracias por habernos escuchado en tantos programas y tenemos muchos más. Hasta luego y feliz año. Los esperamos la próxima semana en otra emisión de Nuestras Voces, espacio del movimiento indígena de la Ciudad de México. Contacto comunidadmovimientocomunidades@gmail.com. Quito Guanicán, Marta Patricia. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.